Calculemos el límite cuando x tiende a 1 de 1 elevado a 1 partido x menos 1. Bueno, tenemos una función que es x continua elevada a otra función, 1 partido por x menos 1, que es también una función continua, obviamente en su dominio, que es donde se habla de continuidad. Para calcular este límite, el límite de una potencia de funciones continuas, potencia de los límites, y si todo va bien, ese sería el resultado del límite. Sin embargo, en este caso se obtiene 1 elevado a 1 dividido entre 0. Y hay que interpretar qué significa esto de 1 dividido entre 0. Bueno, 0 en el denominador cuando se está calculando un límite se interpreta como algo muy próximo a 0 sin ser 0. Observa que si x tiende a 1, x es muy próximo a 1 sin ser 1. Por lo tanto, 1 menos 1 es algo muy próximo a 0 sin ser 0. Y entonces esto sería 1 elevado a 1 partido algo muy próximo a 0. 1 dividido entre algo muy pequeño es muy grande, es infinito. Luego estamos ante un límite correspondiente a la indeterminación 1 elevado a infinito. En estos casos, una opción pues, puede ser aplicar la regla de L'Hopital, aunque existen otras. Como sabes, esto está asociado al número e. Bueno, para aplicar la opción de hacerlo por L'Hopital, pues lo que se hace es transformar esa indeterminación hasta llegar a una indeterminación infinito partido infinito, 0 partido 0. En primer lugar, lo que se hace es poner e elevado al logaritmo neperiano. Recuerda que la función exponencial y la función logaritmo neperiano son funciones inversas. Luego esto es como si no hubiéramos puesto nada. Y ahora aquí se pone de x elevado a 1 partido x menos 1. Lo dicho, e con el logaritmo neperiano se iría y nos quedaría x elevado a 1 partido x menos 1, que es lo que tenemos al principio. Se mantiene la igualdad. Y ahora por propiedades de logaritmos, logaritmo de una potencia, el exponente puede pasar fuera multiplicando el logaritmo. Luego esto sería límite cuando x tiende a 1 de e elevado a 1 partido x menos 1 que pasa delante por logaritmo neperiano de x. Pero esto lo podemos poner partido de 1 y entonces esto sería el límite cuando x tiende a 1 de e elevado arriba pues 1 por logaritmo neperiano de x, logaritmo neperiano de x y abajo x menos 1 por 1, x menos 1. Recuerda ahora que es una función continua. Entonces el límite de elevado a algo es lo mismo que elevado a ese límite. Eso es consecuencia de que la exponencial es una función continua. Entonces se puede aplicar esta propiedad. Bueno, yo sé que esta propiedad se aplica directamente, no se dice nada en la mayoría de los casos, pero una cosa es calcular y otra es hacer matemáticas. Cuando se hace matemáticas se tiene que saber en cada momento por qué se hacen las cosas. En este caso, subimos el límite arriba porque la exponencial es una función continua. Por lo tanto, esto sería e elevado a este límite. Y eso es lo que vamos a hacer aparte, ese límite. Bueno, como antes, para hacer este límite, pues lo que hacemos, como tanto el logaritmo neperiano de x como la función x menos 1 son funciones continuas, tenemos una división de funciones continuas, el resultado es una función continua, evidentemente en el dominio en cuestión. El dominio del logaritmo neperiano de x, como sabes, va desde 0 hasta más infinito. Y el logaritmo neperiano, quiero decir x menos 1, pues su dominio es todo R. Bueno, en este caso habría problemas en 1, pero bueno, 1 no estaría en el dominio porque anulan el denominador, pero sin embargo sería el único punto que no está en el dominio, sería un punto de acumulación del dominio de la función de la cual estamos calculando el límite, por lo tanto yo puedo plantearme ese límite. Repito, límite cuando x tiende a 1. Aquí tenemos un cociente. El 1 anula el denominador, luego no está en el dominio.
Sin embargo, el dominio de esta función, el 1 estaría ahí. Y bueno, como tenemos un logaritmo neperiano arriba, pues el 0 tampoco estaría en el dominio. Sería esto de aquí y esto de aquí. Los números negativos, logaritmo no está definido. El 1 no está en el dominio, pero sin embargo yo puedo aproximarme a él con puntos de dominio distintos de él. Por lo tanto, yo puedo plantearme el límite cuando x tiende a 1 de esta función. Entonces se sustituye. Logaritmo neperiano de 1 es a que tengo que elevar el e para que me dé 1, eso es 0. Y abajo 1 menos 1 es 0. Luego esto me queda 0 partido 0, que es indeterminación. Entonces, para hacer esto, podemos hacer L'Hopital de nuevo. Bueno, de hecho, todavía no hemos hecho L'Hopital, simplemente hemos jugueteado con el límite. Ahora es cuando hacemos L'Hopital. Y entonces esto nos quedaría límite cuando x tiende a 1, si aplicamos L'Hopital, de derivada del logaritmo neperiano de x, del de arriba partido derivada del de abajo. Y esto ya va a quedar muy sencillo, porque la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido por x, la derivada de x menos 1 es 1. Y ahora sí, se sustituye, partido de 1 pues nos queda lo de arriba, límite cuando x tiende a 1, de 1 partido por x, que es 1 partido de 1, que es 1. Luego este límite sería igual a e elevado al límite de lo de arriba, que es 1, luego el resultado final del límite es el número e. Como digo, esto sería la opción de hacerlo por la regla del L'Hopital. Sin embargo, cuando tienes una indeterminación 1 elevado a infinito, el límite se tiene que es igual a e elevado al límite cuando x tiende a 1 de exponente por la base menos 1. Y en este caso observa que esto sería con esto y eso se quedaría e elevado a 1 que sé. Es otra opción de hacer este límite. Como ves, mucho más rápida, pero a mí lo que me interesaba era que repasáramos también la regla del L'Hopital.